Hoy vamos a hablar acerca del buen pastor, pero tenemos que hacer un poco de memoria. La semana pasada estábamos hablando de un ciego de nacimiento que había recibido la vista. El problema fue que este milagro no fue aceptado por el grupo de fariseos y se convirtió en un problema, ¿no? Porque ya estaban incluso de detectives privados, ya los veías como la policía, viendo y preguntando si realmente era ciego de nacimiento o si no lo era, ¿no? Porque si era ciego de nacimiento significaba que Jesucristo venía de parte de Dios, ¿no? Pero ellos no quisieron aceptarlo porque realmente iba a desestabilizar todo el poderío religioso y político que tenían en ese momento. De hecho, si nosotros recordamos, se le nombra como el Mesías. Algunos ya estaban diciendo, ¿no?, que Jesucristo era el Mesías, y esto hizo que se hiciera una nueva ley en las sinagogas, ¿no? Cualquiera que creyera o hablase de Jesús iba a ser, ¿qué?, expulsado, ¿no? Y vemos cómo estos hombres, ¿no?, estos líderes religiosos mandan a llamar al ciego, ¿no?, para preguntarle cómo es que había sucedido todo esto, ¿no? Y era la tercera vez del día que le hacían la pregunta, ¿no?, de cómo es que había acontecido, y el ciego les dice, pues, que Jesús había puesto lodo sobre sus ojos, que le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé y que recobró la vista, ¿no? Le preguntaron que si era ciego de nacimiento y les dijo que sí, que desde que era pequeño y desde que él tenía uso de memoria, así había sido, pero Jesús le había dado la vista, ¿no? Y en la tercera ocasión que los líderes religiosos le mandan a llamar, le dice, oye, ya te lo he dicho hasta 3 veces, ¿sí? Y no quieres creer, ¿sí? Si me estás preguntando es que entonces también tú te quieres hacer de sus discípulos, ¿no? Y ahí cesa el interrogatorio, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? A partir de este momento tú estás expulsado porque tú crees que ese hombre es el Mesías, ¿sí?, el que te ha dado la vista. Y ahora vamos a adentrarnos a este capítulo número 10, ¿no? Y vamos a hablar de cómo Jesús es el buen pastor, ¿sí? Así que abre tu Biblia, ¿sí?, con prontitud, ábrela en Juan 10, ¿sí? Y vamos a orar. Eterno Señor y Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por siempre. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú estás siempre preocupado por nosotros, preocupado por hablarnos, preocupado por tener esa relación estrecha contigo. Permite, bendito Dios, que podamos escuchar tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida. A ti sea toda la gloria y honra a Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer los versos del 1 al 6 que nos dicen, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirá, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. A esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Gracias. Y tenemos esta parte, ¿no? De cierto te digo. Y ¿sabes qué? Esto es un amén, amén en el griego, ¿no? En el griego koiné, esto es, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que es verdad, pero también quiero que pongas mucha atención porque esto es una advertencia, ¿sí? Y debes de estar presto, porque de lo contrario puedes ser engañado, ¿sí? Y aquí Jesús les dice esto, ¿no? Y está también Jesús resaltando esa certeza y la autoridad que tiene Jesús mismo, ¿sí? Y que pongan atención a lo que está por decir, ¿no? Y de repente vemos que nos dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, ¿sí? Y nos habla de una puerta. De hecho, los establos, ¿sí?, o los redil, o el redil, únicamente tiene una puerta. Esta sirve de entrada y de salida. No hay más, ¿sí? Y te dice que aquel que entra por la puerta, ¿sí?, ese es ¿qué? El pastor,
¿sí? Y si no entras por la puerta, entonces eres un ladrón y un salteador, alguien que quiere robarse las ovejas. Pero el que entra por la puerta, ese sí es el pastor. Y cuando yo estaba estudiando eso, decía yo, bueno, esto pasa como con mi casa, ¿no? Si yo tengo las llaves de la casa y abro la puerta, pues significa que soy el dueño de esa casa o quien reside en esa casa. Pero si alguien quiere entrar a mi casa y se salta por la parte de atrás o no entra por la puerta, seguramente es ¿qué? Un ladrón, ¿sí? Alguien que busca hacer daño, ¿sí? Y esto es lo mismo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y yo me quedaba a decir, bueno, pero ¿por qué necesito un portero o no? Y dije, vamos a investigar. Y culturalmente, ¿sí? En ese tiempo, lo que hacían era juntar todas las ovejas. Perdón. En ese tiempo lo que sucede es que todas las ovejas las juntaban en un solo redil. Era un redil que era comunitario. Muchas gracias, hija. Era un redil comunitario y lo que hacían era juntar a las ovejas en un solo redil. Y ahí se encontraban todas protegidas. Había una persona que ejercía como portero, ¿no? Y pues conocía al pastor, ¿no? Y le decía, pásale, ¿no? Entonces llegaba el pastor y desde ahí agarraba y hacía su famoso silbido, ¿sí? Les gritaba a sus ovejas y las ovejas pues ya conocían el silbido y ya conocían la voz del pastor y lo que hacían era venir a él. Y cuando tú ves esto dices, ¡wow!, ¿no? Eso es algo que es sorprendente. De hecho hay una anécdota que en la Primera Guerra Mundial, estando un ejército, pues ya tenían hambre, ¿no? Y dijeron, nos vamos a robar a las ovejas, ¿sí? Entonces llegan a un redil, empiezan a sacar a las ovejas, ¿no? El pastor se encontraba durmiendo en ese momento. Se da cuenta que empiezan a saquearla y agarra y que se echa su silbido y les empieza a gritar. ¿Y qué crees que hicieron las ovejas? Regresaron con el pastor. No les pudieron quitar sus ovejas, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Y cuando yo digo, bueno, Dios, ¿por qué me estás comparando con una oveja? ¿Que no hay animales más ad hoc? ¿No hay leones? Y dices, bueno, lo que pasa es de que la oveja necesita cuidado. La oveja necesita protección. Y eso es algo a lo que Dios nos está llamando. Nos dice que salen las ovejas por esa puerta. Más adelante en el verso 7, ahí te doy un spoiler, ¿sí? En el verso 7 nos dice que Jesús es esa puerta. Y es algo que es hermoso porque entonces nos está invitando a venir a Él. Nos está invitando a vivir una vida abundante en Él. Pero recuerda, esto solamente es un spoiler, ¿va? Ahorita nos adentramos más en ese punto, ¿sí? Dice que abre el portero, las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre. Y ¿sabes? Esto también es algo que es muy hermoso, porque nos quiere decir que el buen pastor conoce a las ovejas. Y esto es algo real en nuestra vida. Jesús nos conoce de principio a fin. Sabe tus tristezas, sabe tus alegrías, conoce tus preocupaciones, conoce aquello que es lo más íntimo en tu corazón y está preocupado constantemente por ti. Y eso es algo que es hermoso. Y eso también nos habla de una relación con Él. Porque si te conoce, ¿sí? ¿Es por qué? Porque tiene esa relación contigo. Y aquí la pregunta va de vuelta, ¿cómo está nuestra relación con Jesús? ¿También es así de intensa como la que Él busca con nosotros? Porque es algo que debemos de estar buscando de manera continua. El verso 4 nos dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas, ¿qué? Le siguen. Y esto también es algo que es digno de analizar. Porque podemos ver, podemos entender
que Él es nuestro líder, que Él es nuestra guía, que Él es el que va adelante y en todo momento. A veces tú puedes decir, es que estoy en medio de problemas y circunstancias que son muy fuertes. Bueno, déjate guiar por Jesús. Él te va a enseñar el camino por el cual tú debes de andar. ¿Por dónde debes de cruzar? ¿Qué es lo que debes de hacer? Y te decía, ¿por qué no un león, no? Y es que la oveja solamente ve a 60 grados a su alrededor. O sea, es una visión muy corta. Para darte a entender, tiene una tercera parte de tu vista, de tu rango de vista. ¿Sí? Es decir, están como que muy así, enfocándose nada más en lo que ven enfrente. ¿Y qué crees? Nada más pueden ver 2 colores. No toda la gama de colores que tú tienes. Solamente 2 colores. Entonces, como que no le permiten reconocer muy bien a las personas por la vista. ¿Sí? Y entonces desarrollan muy bien su sentido del olfato y desarrollan muy bien su oído. Y así es como conocen a su pastor. ¿Sí? ¿Son trullas con esos sentidos? Por supuesto que sí. A veces mucho más que nosotros con Jesús. Pero para eso hay que ponernos en sintonía, ¿va? Con Jesús para poder entender cómo es esto, ¿va? Verso 5 nos dice, mas el extraño no seguirán, sino que van a huir de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es algo real. Una oveja, por más que le estés hablando y le digas, ovejito, ovejita, ven por acá, no te va a hacer caso. Pero en cambio oyen a su pastor y con prontitud empiezan a buscarlo. Y digo, yo no he tenido experiencia con las ovejitas, pero sí con los perros. Le hablo a mi perro y luego responde, pone atención. O escuchan a lo lejos a alguno de mis hijos y estaba acostado, bien relajado, se para, ¿no? Porque ya escuchó. Y pone atención y empieza a caminar hacia donde escucha la voz de mis hijos. Y digo, bueno, las ovejas también hacen esto. Están atentas a la voz de su pastor sin ningún problema. Pero si alguien más les habla, pues no le hacen caso. Y esto es lo que sucede. Y entonces podemos ver este contraste, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuál fue la intención de nuestro Señor Jesucristo de hablar esto precisamente aquí? Y entonces tenemos que recordar, es que le estaban diciendo, demonio tiene, Él no es el Mesías. ¿Por qué lo están escuchando? No lo escuchen a Él. Esto es lo que estaba sucediendo en ese momento y en ese tiempo con los líderes religiosos. Y entonces Jesús les dice, vamos a hacer un contraste, ¿sí?, entre el buen pastor y vamos a hacer un contraste contra aquellos que están buscando usurpar las funciones del buen pastor. Aquel que es ladrón y que es salteador. Y tú puedes decir ladrón, salteador, y lo puedes ver, no estaban robando esa buena palabra que estaba cayendo en la gente que estaba presta a oír a Jesús. Le estaban robando y le estaban haciendo a un lado. Estaban saqueando la fe de las personas en Jesús. Y entonces Jesús les narra esto y les dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer ese contraste entre el pastor y el ladrón. Y les dice, el verdadero pastor es aquel que entra por la puerta. Es decir, tiene una autoridad que es legítima y se declara a él como un guía que es genuino, pero también como el protector de las ovejas. Y esto es algo que es muy interesante, porque se está declarando él mismo como el buen pastor. Y hay señas, ¿no? A lo mejor no lo ves claro, pero hay señales, ¿no? Y tienes el Salmo 23, donde dice que Jehová es ¿qué? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y está toda una descripción acerca de las ovejas, pero también del pastor. Y luego ves en Jeremías, ¿no?, cómo hace
una profecía acerca de los malos líderes, de los malos pastores que no cuidan de las ovejas. Y se está refiriendo a esos líderes religiosos que no estaban guiando al pueblo por el camino de Dios. También nos dice que el pastor conoce a las ovejas por su nombre. Y esto es de que le reconocen su liderazgo y se dejan guiar por él. Y esto es a lo que tú y yo somos llamados, a reconocer a Jesús como nuestro pastor y dejarnos ser liderados y guiados por él. El pasaje también nos muestra la relación que hay entre el pastor y las ovejas, una relación que es personal y que es basada por el conocimiento que es mutuo y por ese cuidado genuino. Y por otro lado están los ladrones o los salteadores, son los que intentan entrar por otro lado al redil, que quieren ingresar de manera ilícita, pero también son aquellos que los explotan para su propio beneficio. Y aquí Jesús te está diciendo, ponte alerta. ¿Cómo son tus líderes? ¿Son salteadores? ¿Son ladrones? ¿Están buscando robarte? ¿Están buscando el beneficio propio de los líderes? ¿O todo el tiempo te están hablando de Jesús? Y que pongas tus ojos no en el líder, sino en Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que estar analizando y evaluando esta situación. Porque podemos correr peligro de ser engañados o que nos sea robado el evangelio y seamos llevados por caminos de perdición. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé que a lo mejor muchas veces nadie te va a hablar de esto, porque entonces pones tus ojos en los líderes y los tienes que evaluar. Pero es algo necesario que tienes que hacer. Y si algo hacemos en Familia de Dios, es dar todo el consejo de Dios, sin saltarnos nada, porque sabemos que en ello nos va la vida. Así que pongamos mucha atención en ello. Vamos a leer versos del 7 al 10 que nos dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí llegamos a esa parte del spoiler. Al verso 7, Jesús es esa puerta. Y nos vuelve a decir: de cierto te digo, otra vez, está llamando nuestra atención, porque nos está dando esa advertencia de que si no ponemos atención, corremos peligro. Y esto es como en los comerciales del Canal 5, ¿te acuerdas? Mucho ojo, porque es necesario poner esa atención. Y nos dice, ¿no?, cómo empieza a dar esa afirmación que es poderosa: yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús aquí se está dando a conocer como el único medio por el cual las ovejas, es decir, cada uno de nosotros como creyentes, podemos entrar en el redil. No hay otra forma. Si tú quieres ser parte de las ovejas de Dios, la única forma en la que tú puedes ser parte de este grupo de ovejas es entrando por la puerta, es decir, solamente por Jesús. Y yo sé que hay muchas frases, ¿no?, conocidas, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y te dan a entender que todos los caminos te llevan al mismo lugar. Pero eso no es cierto, seamos totalmente francos. Si tú te encuentras perdido, ¿sí?, aquí en el Zócalo de Puebla, y te dicen: ¿sabes qué? Quiero llegar a la perfumería Éxtasis. Pues no puedes irte
¿sí? Hacia el sur. Tienes que caminar forzosamente hacia la 2 norte. Y para ser preciso, tienes que llegar a la 14 oriente, ¿sí? Y ahí vas a poder ver Perfumería Éxtasis. Ahí, si tú vas, puedes saludar al pastor y él te va a saludar con mucho gusto. Pero si tú te vas a otro lado, pues no vas a llegar. Digo, ahora tenemos muchas ventajas, ¿no? Porque antes te dejabas llevar, ¿no? Por las indicaciones de las personas, ¿no? Oye, ¿dónde se encuentra esto? Ah, se encuentra por allá. Y le preguntabas a otra persona, no, ya te pasaste como 5 calles. Pero ahora abres el Waze y puedes llegar a los lugares mucho más fácil, ¿no? Es como tú que nos estás escuchando, nos estás viendo por YouTube, ¿sí? Puedes abrir la aplicación de Waze y puedes decir, quiero llegar a Familia de Dios, y vas a poder llegar de una manera muy rápida, ¿sí? Y al punto al cual tú quieres ir. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. No hay muchas formas de llegar. No hay muchas formas de ser parte de la familia de Dios. Solamente pasando por un lugar. Y esto es Jesucristo. No hay otra forma. Y si te dicen, no, es que por María también se puede, pues no es cierto. Oye, pero Buda, si ¿se puede o no se puede? Pues tampoco. No hay otra forma si no es por Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y lo vuelve a recalcar aquí. No hay otra forma de llegar. Y aquí pasan dos cosas, porque Él ya se ha identificado como el buen pastor. Y esto quiere decir que Dios se está identificando como Dios mismo. Pero ahora también vemos que solamente Él se está identificando como el Mesías, como aquel Mesías prometido. Y ya decía, ¿no? Algunas voces, oye, Él es el Mesías. Y Él está diciendo en este mismo momento, así es, soy yo. Y algunos no quieren escuchar y le decían, demonio tiene. Y ahorita vamos a seguir viendo esto. Pero esto es algo que estaba pasando. Él es la puerta. No hay otra forma de pertenecer a la familia de Dios más que como Jesús. Jesús se presenta como la única entrada, la legítima y segura al reino de Dios. No hay otro camino para la salvación. No hay atajos, ¿sí? Ni hay otras alternativas. Muchas veces le preguntas a la gente, oye, ¿qué va a pasar cuando tú mueras? Y muchas veces la gente no lo sabe. El cristiano debe de saberlo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues voy a estar con Dios. Punto. No hay más. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Si yo pongo y deposito mi fe en Jesús, yo tengo ese acceso a Dios, ¿sí? Y debe de estar esa confianza. Pero cuando no conocen esto, dicen, pues vamos a reencarnar. Sí, ¿cómo lo sabes? No, pues es de que esto es algo que es muy conocido en las religiones del Oriente, que la gente reencarna. Y le preguntas a alguien, ¿oye, has conocido a alguien que haya reencarnado? Ahí te dicen que no. Y entonces, ¿dónde está tu evidencia? ¿Dónde está tu confianza? Del cristiano sí tiene confianza. Y ahí te va otro spoiler. Así como Jesús murió y resucitó, así mismo nos va a pasar, ¿sí? Porque Él pone su vida y también puede volver a tomarla. Y eso me demuestra una cosa, que Él es el dador de la vida y que Él me prometió que he de vivir como Él lo hizo, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo estos versos, ¿no? Y esto de la entrada también, pasas, ¿sí? Cuando tú llegas a tu casa, pasas por la puerta, la cierras y ¿cómo te sientes? Seguro, ¿no? Sabes que no te va a pasar ya nada malo, porque ya cerraste la puerta, ya nadie puede entrar, si no es porque tú lo permites. Y lo mismo nos pasa con Jesús. Una vez que nosotros pasamos por esa puerta y entramos al redil, estamos seguros en Él. No importa los problemas que se presenten en nuestra vida, porque sí, en la vida del cristiano también se presentan problemas, pero te voy a decir algo, no estás solo, Dios está
ahí para ti, para cuidarte, para protegerte, para sustentarte, para guiarte, para liderarte. Solamente debes de confiar en Él. Y Él va a hacer. Y vamos a ver el contraste, ¿no? Verso 8 nos dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Y ya ves ahí, ¿no? Ya te imaginas a Jesús hablándole a la gente, pero nunca faltaba el fariseo, el saduceo que estaba por ahí escuchando, ¿no? Y les dice: yo soy el buen pastor. Ellos son los ladrones, ellos son los salteadores, ¿sí? Ellos dicen: demonio tiene, pero están mintiendo. Lo que están haciendo es estarles robando esta palabra. Les están robando el conocer que yo soy el Mesías. Les están robando de conocer que yo soy la salvación y que fuera de mí no pueden ser parte de las ovejas de Dios. Ellos son los que están impidiendo esto. Ellos son los ladrones y los salteadores, aunque estén apuntando el dedo en contra de Jesús. Verso 9 nos dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y dices: wow, esto es hermoso, ¿no? Porque puedes ver que hay salvación en Jesús. Puedes ver esa salvación de manera perfecta. Él nos ha rescatado del pecado y nos ha dado esa reconciliación con Dios. Y eso nos asegura en un lugar en su familia, ¿sí? Pero también en la vida eterna. También la frase de que vas a poder entrar y salir, eso nos habla de que hay una libertad en Él. No eres como que esclavo, ¿sí? Sino que hay libertad y seguridad en Cristo. No estás atrapado, no estás esclavizado, sino que puedes disfrutar de la libertad, ¿sí? De movimiento bajo la protección del buen pastor. Esta libertad implica que podemos vivir nuestras vidas sin temor, sabiendo que estamos bajo el cuidado completo de Jesús. ¿Y qué hace el pastor? La cuida, le da de comer, la lleva, ¿no? Y le dices: puedes estar dentro de esto, y si estás aquí vas a estar bien, pero si te alejas, corres el riesgo de que te encuentres un lobito y te coma. Pero si viene el lobo y tú estás aquí con tus hermanos, ¿sí? Ovejitas, pues no te va a pasar nada, porque yo voy a saltar y voy a enfrentar al lobo. Ejemplos de esto vimos, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Con un pastorcito de 17 años, ¿no? Llamado David, enfrentándose a osos, enfrentándose a leones, porque amaba a sus ovejas, ¿no? Y si lo hace una persona, cuanto más Dios por cada uno de nosotros, cuanto más por aquellos que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Lo va a hacer, así que tengamos esta confianza. Podemos hallar esa provisión, ese sustento que Jesús nos ofrece. En Él podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir de una manera satisfecha y completa. Y eso incluye todas nuestras necesidades físicas, todas nuestras necesidades emocionales, todas nuestras necesidades espirituales. Dios ve por cada uno de nosotros de manera completa. Verso 10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que busca el ladrón es destruir esa relación que tú tienes con Dios. Y eso es lo que va a buscar en todo momento. Y tú puedes decir: bueno, es que ¿por qué a fulano o a sutano no lo molesta el diablo? Tú puedes decir: pues, ¿para qué lo molesta si es suyo? A los que les va a estar dando lata, a los que va a tratar de destruir, son los que no le pertenecen. Ahí se enfoca.
Él quiere destruir tu relación con Dios. No le basta simplemente con hurtar, sino que te va a matar, te va a destruir. Y aquí es donde tenemos de dos. O escuchamos la voz de Dios, del buen pastor, o escuchamos la voz del ladrón, del salteador, o del enemigo de Satanás para ponerle nombre. Porque eso es lo que él quiere. Destruir tu relación con Dios. ¿Cómo es que la va a destruir? Ay, 5 minutos más. ¿Para qué? Pues para que no escuches la palabra de Dios. Para que te la pierdas. Oye, es que me he dado cuenta que no hemos salido. Deberíamos de ir a desayunar, mi amor. Sí, vámonos a desayunar. Al fin nunca faltamos a la iglesia, ¿no? Te terapeas solito, ¿no? Y te la pierdes. Te la pierdes. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos o a quién no escuchamos. Porque también, si tú no escuchas a Jesús o simplemente lo escuchas pero no pones las cosas por obra, también puede ser destruido. Así que, mucho ojo. En cambio, Jesús viene a ofrecer una vida en su máxima expresión. Quiere que experimentes una plenitud de vida que es abundante, es la vida que Él diseñó para ti. Quiere tener esa relación profunda contigo. Quiere que le puedas conocer, que puedas caminar tomado de la mano con Él. Jesús nos ofrece esa esperanza en un mundo que carece de ella. Así que escucha a Dios, pon atención a su voz y camina con Él. Verso 11 nos dice, yo soy el buen pastor. Vamos a leer hasta el 15. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y vamos a empezar por este verso 11, ¿no? El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús está comenzando con esta declaración que es profunda, una declaración en la cual Él está dando a conocer su misión como ese buen pastor. Y esto que es algo hermoso, porque puedes conocer cómo es Él para con cada uno de nosotros, ¿no? Y el sacrificio que está dispuesto a hacer por ti y por mí. De hecho, ya lo hizo en la cruz. Y con eso obtuvimos nosotros vida eterna. Y eso es algo que es maravilloso. Así que nosotros debemos de valorar el sacrificio que hizo Jesús. Esa entrega que hizo por cada uno de nosotros. Esto debe de inspirarnos a confiar plenamente en su amor. Y a tomarnos de su mano. Vivir con gratitud, sabiendo que somos profundamente amados y valorados por este buen pastor. Y encontramos el contraste nuevamente, ¿no? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Y aquí te habla, ¿no? El asalariado, ¿qué hace? Trabaja, ¿por qué? Por un salario, porque le vas a pagar. Pero si no, no trabajaría ahí. El asalariado va a trabajar donde le va a dejar. Si no deja, se sale. Incluso busca otro trabajo que le dé un mejor salario, ¿no? Y puedes ver a alguien que está trabajando y mete un montón de solicitudes, le cae a alguien una entrevista, va a la entrevista, le dan la chamba y dice, sí, de aquí soy. Y deja el otro trabajo botado, no le importa. ¿Por qué? Porque no es suyo. No va a obtener algo. Lo mismo pasa.
Les está diciendo, hay gente que solamente va por el salario, va por el dinero, pero deja de fluir el dinero, de ahí va a dejar a las ovejas botadas. No le interesa. Es que necesitan atención las ovejitas. Es que no hay dinero, no hay lana. Si no, pues ahí estaría yo viendo a las ovejitas. Y ahí nos está diciendo nuevamente, mucho ojo. Dice, ve venir al lobo. ¿Y qué hace? Sale corriendo. No va a dar su vida por una oveja. ¿Por qué? ¿Acaso no valgo yo como asalariado más que la oveja? Pero del que son suyas las ovejas, dice, son mías, las voy a cuidar, las voy a proteger. Y entonces pones atención. Y eso es algo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a hacer ese contraste. Jesús les está diciendo a la gente, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por ustedes, yo no tengo problema porque las amo. Y eso es algo que sigue resonando siglos después, ahora con cada uno de nosotros. Jesús te ama. No está simplemente porque le sea necesario hacerlo, sino porque genuinamente le importas, porque genuinamente te ama. Te ama demasiado. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Y eso pues nuevamente nos llama, ¿no?, a discernir entre los líderes que son verdaderos y los que son falsos. Es triste escuchar, es que dejó el ministerio porque encontró una buena chamba en un corporativo. Y dices, bueno, ¿fue un llamado o solo iba por el salario? Es triste, pero es una realidad. Tenemos que discernir. Tenemos que buscar que nuestros líderes estén reflejando el carácter de Cristo. Aquellos que están dispuestos a sacrificar y cuidar a su rebaño con amor genuino. Y aquí te lo he puesto muchas veces de ejemplo. Nuestro hermano Jerry, nuestro hermano Joel, el pastor, nuestro hermano Francisco, las maestras de los niños, pudiendo hacer otras cosas, invierten su tiempo, su esfuerzo, ¿para qué? Para preparar sus clases, para grabar un video, en lugar de a lo mejor estar haciendo otras cosas que les pueda generar, estamos hablando ahorita en términos económicos, dinero. Pero ellos dicen, voy a amar a las ovejas, voy a amar a mis hermanos. ¿Y qué hacen? Invierten su tiempo, invierten sus recursos y adelante. Amar a Dios y amar a las personas. Así son tus líderes. Ámalos, aprécialos. Verso 14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Jesús conoce a las ovejas profundamente. Te conoce a ti y a mí. Y desea tener esa relación estrecha en todo tiempo y en todo momento. Y entonces esto debe de volcarse en nosotros en un deseo de estudiar la Biblia. Porque por ahí me habla Él, de estar en esos tiempos de oración, de estar viendo los estudios, de tener una relación estrecha con Él. De decir, es domingo y ya estoy preparado desde el sábado para poder estar puntual, temprano y no perderme nada, porque mi Dios me va a hablar. Con entusiasmo, con esa alegría. Así que corramos siempre a tener ese encuentro con nuestro buen pastor. Muchas veces creemos que el sacrificio de Jesús fue algo como un cordero pasivo, ¿no?, que tenía que hacer las cosas. Pero realmente Él nos está diciendo, yo pongo mi vida por las ovejas.
Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Si Él no hubiera querido, no nos hubiera salvado, pero Él nos quiso salvar, nos amó profundamente, te amó profundamente a ti, dijo, yo voy a ir en rescate por él, por ella, porque la amo y no quiero que se pierda, sino quiero rescatarla. Así es nuestro Señor, da ese sacrificio voluntario. Su muerte no fue un accidente ni una imposición, sino una entrega voluntaria por amor. Y eso de que Él pone su vida, pues nos resalta también esa autoridad, ¿no? De ponerla y de volverla a tomar, demostrándonos que Él es el Dios Todopoderoso. Así que vivamos nuestra vida igual que Jesús, en una entrega completa, como Él lo hizo por cada uno de nosotros. Verso 16 nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas a las cuales debo de traer. Dice, tengo otras ovejas. Y aquí vemos cómo Jesús está hablando de todo ese pueblo gentil que iba a llegar a Él, así como nosotros. Y tú puedes decir, soy parte de ese redil. Soy parte de ese redil al cual Jesús lidera y guía. Y esto es algo que debemos de atesorar. En aquellos tiempos se creía únicamente que el pueblo judío, ¿no?, iban a ser los únicos que podían ser salvos. Bueno, aquí nos está diciendo Jesús que su salvación debe de extenderse a todo el mundo. Y eso nos debe de animar a cada uno de nosotros a hablar de Jesús a otras personas, de que puedan conocerle. Tengo que hablar, tengo que decirle a la gente, oye, necesitas conocer a Jesús. Necesitas poder caminar de su mano. Hablemos de Jesús, hablemos su evangelio, extendámoslo. Jesús nos asegura que estas otras ovejas van a oír su voz y van a responder. Y esto está enfatizando la capacidad de Jesús de atraer a los corazones de todos los que están dispuestos a escuchar. Y la pregunta del millón es, ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Jesús? ¿Estás dispuesto a seguirle, a obedecerle? Porque esto es a lo que nosotros estamos siendo llamados. Y habrá un rebaño y un pastor. Jesús está culminando su declaración de que va a haber unidad con todos aquellos que decidieron depositar su fe en Él. Así que, hermano, debemos de trabajar nosotros también por fomentar esa unidad en el cuerpo de Cristo. No seamos nosotros aquellos que busquen dividir. Al contrario, seamos esos embajadores de la paz que busquen unir al cuerpo de Cristo en todo momento. Verso 17 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió de haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le estás escuchando? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por eso me ama el Padre, de esa declaración. Y les está diciendo a todos, yo tengo una relación con el Padre. De hecho, ya les había dicho anteriormente, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Y me ama porque yo pongo mi vida y puedo volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él tuvo esa disposición, tuvo ese amor por cada uno de nosotros. Y esto en el Padre se volcó también en amor hacia Jesús. Y Jesús empieza a revelar esa relación especial que tiene con el Padre, ¿no? Una relación donde está dispuesto a entregar a su vida, pero donde también se puede ver esa muestra de sacrificio de parte de Jesús. También podemos ver esa obediencia activa y cómo es que Jesús
está conectado con ese propósito y esa misión. Y esto es algo que también somos nosotros llamados a hacer. Estamos siendo llamados a tener esa relación íntima con Dios, pero también a ser obedientes y hacer lo que Él nos habla, nos pide. Así que prestemos atención y hagamos la voluntad de Dios. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento fue el que recibí de mi Padre. Podemos ver esa entrega de Jesús. Cuando nosotros volteamos a la cruz y vemos cómo es que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros, eso es algo que es sublime. Porque tal vez tú y yo podamos entregar nuestra vida por tu cónyuge, puedas entregar tu vida por tus hijitos, pero estoy seguro que no le entregarías a lo mejor por alguien que vive en China, porque ni lo conoces, ni tienes una relación con él y dices, pues no. Pero si te dieran la oportunidad de cambiar por alguno de los que te mencioné antes, tú dirías sin problema. Un padre entregaría la vida por sus hijos, de eso estoy seguro. Y cuando tú ves esto, dices, ¿cómo es que tuvo que ser el amor de Jesús que fue movido a entregarse por mí? Y es ahí cuando reflexionando dices, su amor por mí es grande. Y por eso el amor que yo le tengo a Él también es grande. Esto es algo con lo cual nosotros tenemos que estar reflexionando. Ese gran amor que Dios tiene por ti. No lo viemos. Nosotros somos cristianos no para venir los domingos. Nosotros somos cristianos porque Él nos amó. Nosotros somos cristianos porque también le amamos. Somos cristianos porque buscamos tener esa relación personal con Él. Y eso es algo que debe de existir en nuestro corazón. Debemos de volcarnos en ese mismo amor, en ese mismo temor con Él. Y estas palabras de Jesús, ¿qué es lo que causó? Causó disensión entre los judíos. Algunos pudieron entender que Jesús es el buen pastor, que es Dios, que es el Mesías. Pero había otros que decían, oye, ¿por qué estás escuchando a este cuate? Tiene demonio, está loco, no le hagas caso. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Tú abres las redes sociales en este mes y te van a decir, es que existe el amor entre dos hombres. Existe el amor entre dos mujeres. Esto es algo natural, según ellos. Y tal vez empieces a escuchar su voz y te tragues el cuento. Te van a decir, es que lo que te enseña tu Dios pues es de locos. ¿Por qué no puedo yo amar a alguien de mi mismo sexo? Y así con muchas otras cosas. Va a haber gente que te diga, ay, ¿a poco no le vas a poner el cuerno a tu mujer? Es que lo que te enseña Jesús es de locos, como que serle fiel hasta la muerte. El mundo nos bombardea una y otra vez. Y a los que no confían en Jesús, pues sí, ciertamente les parecerá locura. De eso estoy seguro. Pero cuando tú conoces la voz de Dios, debes de prestar atención y debes de hacer las cosas como Él te habla.
como Él te pide. Puede ser de aquellas personas que decide ignorar a Jesús, que decida hacer su vida conforme a ti te plazca. Puedes vivir como se te dé la gana y puedes decir es que no hay consecuencias. No puedes vivir escuchando a Jesús y gozar vida eterna. Gozar esa vida abundante que solamente Él te da, porque no hay más fuera de Él. Y aquí también nos podemos dar cuenta que cuando nosotros hablamos de Cristo, va a haber gente que diga que estamos locos. Vamos a también vivir esa oposición al Evangelio. Pero no te debes tú de desanimar. Al contrario, debes de reafirmar tu fe en Jesús. Sabedores de que lo que hablamos es verdad. Así que, ánimo familia. En esta mañana Jesús nos ha dejado claro que Él es Dios. Nos ha dejado claro que no hay otra forma en que nosotros podamos ser salvos si no es solamente por Él. El mundo podrá decir que hay muchas formas de llegar a Dios, pero esto no es así. Su palabra nos lo indica de una manera clara. Él es únicamente la puerta, ¿sí? En Él también podemos disfrutar de una vida abundante, una vida plena y llena de propósito. Así que sigamos y escuchemos la voz del buen pastor, tengamos esa relación estrecha con Él, para que cuando Él nos hable, nosotros podamos disfrutar de esa guianza y de su liderazgo en nuestra vida. Así que, familia, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es escuchar su voz. Y la segunda es ponerla en obra. Ama a Dios con todas tus fuerzas, cada día de tu vida, y podrás experimentar esa vida abundante en Él. Que tengas un gran día, familia. Vamos a orar. Señor hermoso, en el nombre de tu Hijo amado te pedimos que permitas que esta palabra quede arraigada en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Mueve nuestra voluntad, hacer tu voluntad, Señor hermoso. Permite, Señor hermoso, que cada día que vivamos, lo vivamos en ti, tomados de tu mano, Señor hermoso, y poniendo en obra lo que tú nos enseñas. Deseamos, Señor hermoso, ser parte de ese redil, de ese grupo de ovejas que son tuyas, bendito Dios. Queremos escuchar tu voz. Permite, Señor hermoso, que nuestro corazón se vuelque a ti, que nuestra mente se vuelque a ti, y que vivamos el propósito de nuestra vida amándote a ti y amando a los que nos rodean. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.